Bienvenidos, comenzamos el día de hoy con el tema de sanación consciente. Hace tiempo ideé una formación y la entregué durante 3 años o 4 de sanación consciente. Y en esta sanación intentaba que terapeutas, sanadores, fisioterapeutas tuviesen más conciencia de las energías y de lo que hacían. Y se separaban diferentes cursos a lo largo del año. Estaba bastante interesante. Entonces, no es el Reiki, exactamente, no es la formación de Reiki que haremos. La formación de Reiki es bastante sencilla, concreta, pero son algunas claves que me parece muy interesante que trabajemos. Y si más adelante queréis que profundicemos en algunas de ellas, pues así lo haremos. Y el tema de hoy que he elegido para que trabajemos justo es el diagnóstico. Dentro del diagnóstico lo voy a copiar y lo voy a poner en el chat. Lo que decidía que era importante trabajar eran los elementos externos, el entorno familiar, el origen emocional de los problemas, las creencias erróneas establecidas en la persona, una tendencia heredada, la respiración del nacimiento, que era otro punto que hablábamos en estas formaciones de sanación consciente, el diagnóstico, luego ya el diagnóstico energético, espiritual, donde entraba el diagnóstico por empatía, por observación o por imposición de manos. Pues vamos a verlo un poquito y sobre todo a los que hacéis trabajos o sois empáticos os puede ayudar mucho a aclarar las cosas. Lo primero que yo veía importante era trabajar estos elementos externos y tomar conciencia de ellos. Pues sí o sí, las personas que nos dedicamos a la energía le damos demasiada importancia a aspectos muy sutiles, muy espirituales, muy emocionales y se nos olvidan estos elementos externos que son fácilmente tratables. Entonces, cuando a una persona le dices que el conflicto que tiene lo tiene por su abuelo o por su tatarabuelo que ni conoció, o por un conflicto de la niñez, ¿qué hace con ello? No puede actuar, no puede manejarlo. Pero si la persona ve que hay ciertas cosas en su vida que están favoreciendo ese problema, pues sí, puede trabajarlas. Entonces, a la hora de observar unos elementos externos, observamos qué ritmos de vida tiene, qué tipo de alimentación, dónde trabaja, todos esos elementos que no solamente favorecen que surja la enfermedad, sino que la persona sí puede manejarlos y puede enfocarse en ellos para trabajarlos. Y es muy bonito porque a lo mejor el conflicto viene de sus antepasados o de sus padres o de la infancia, pero cuando ve que hay algún elemento como un contaminante de electricidad en su casa o unas antenas o una forma de vida muy estresada, al modificar eso también se modifica el conflicto de la infancia. Y sobre todo la sensación de tranquilidad, de saber que tienes algo palpable, manejable, con lo que puedes trabajar. Y lo tenemos que hacer también con nosotros mismos. En cuanto surge un problema, por mucho que sepamos esto me llega porque espiritualmente o emocionalmente hay tal tema o tal cosa en mi vida que no consigo manejar o que no consigo sanar, pues revisar qué cosas concretas hay en mi vida que lo están favoreciendo. Y a la hora de ver este diagnóstico externo que hay en el entorno de la persona, pues nos podemos encontrar un divorcio malo, sustancias que consume, una agenda caótica, unos niños muy gritones. Nos podemos encontrar también que a lo mejor en la provincia en la que vive es más fácil tener ciertos problemas de salud. Pues por ejemplo en Huelva es muy fácil tener problemas de vejiga, de tiroides, y Huelva es la provincia con más cánceres mortales de toda España. Y esto es importante tener en cuenta. Cuando una persona de Huelva aparece con una enfermedad, también es bueno decirle, bueno, estás en una provincia donde esto ocurre por contaminación, por lo que sea. Pues la persona se separa del conflicto, se deja de identificar con la enfermedad y dice, vale, no soy yo no lo he hecho, yo no soy la enfermedad está a lo mejor donde vivo
y puede enfrentarse a ello con mucho más tacto, cariño, respeto hacia sí misma. Porque si piensa que lo ha generado ella con una mala actitud o con unos malos pensamientos, pues le es muy difícil enfrentarse a ello. También nos encontramos muchos problemas de estómago, de cáncer de estómago en Castilla y León, en Burgos y Palencia. Bueno, todo esto lo analizábamos en el curso. Y en Galicia es donde más se trata a los niños en psiquiatría y también donde hay más problemas a las mujeres. Los cánceres específicos de mujeres se dan más en Galicia. Pues estas cosas es muy, muy interesante que la persona, en cuanto empieza a manejarlas, sale ella del problema, se desidentifica y vive el enfrentamiento con su enfermedad o con su conflicto de una manera más amorosa y respetuosa. Y podemos ahí avanzar de una forma más amable. ¿Qué es lo que tendríamos que mirar en este entorno? Pues también si hay líneas energéticas, fallas, problemas con la electricidad. Las fallas y las ondas eléctricas en muchos sitios generan graves problemas. En California es donde he tratado a personas con más enfermedades extrañas, pero a muchas personas de la misma familia o de la misma calle o del mismo edificio. También hay algunos lugares en Madrid donde me he encontrado un mismo edificio donde 4 o 5 personas están enfermas a la vez. Y entonces ahí nos fijaríamos, a lo mejor hay una falla o una línea telúrica. También me ha ocurrido en México. México pues atraviesa una serie de fallas muy intensas y zonas volcánicas, y hay personas que viven justo encima de las fallas. Y justo en ese edificio o en esa calle hay enfermedades, accidentes, y esa sería una de las cosas claves a mirar. También el uso de microondas, porque el microondas mata la vida del alimento. Entonces tú tomas un alimento que no tiene ningún tipo de vida, ningún tipo de energía, ya se ha muerto. Y cuando una persona todos los días lo que come se ha calentado en el microondas, pues está tomando un alimento muerto y es fácil que tenga problemas por falta de nutrientes o que se infle demasiado y tienda a engordar. Y vemos si hay contaminación química, que esto es algo que en ciertos países como en España sí que los médicos lo diagnostican, pero no se trata, no está regularizado, pero en otros países sí. Es una intolerancia ya química, la persona se ha contaminado tanto de químicos que empieza a tener alergia y reacción a ciertos químicos, que normalmente suele ser la lejía. De hecho, la lejía está prohibida, en muchos países no se utiliza y en los hospitales ya en España por fin no se utiliza. Pero la siguen vendiendo y la gente las utiliza a diario. Pues es un contaminante súper peligroso, súper tóxico, y las personas que lo usan a menudo pues tienen problemas para dormir, sensibilidad en la piel, el pelo se les puede debilitar, depresión. La sensibilidad química hace que las personas lleguen a tener reacción alérgica hasta las sábanas. Hay gente que tiene que mudarse, quitar toda la pintura de las paredes, se vuelven alérgicos hasta el barniz. Conocí un hombre con sensibilidad química que tuvo que dejar el piano porque el barniz del piano le generaba reacción. Y viven aislados. Y es un problema grave que muchas personas tienen por abuso de cremas, de maquillajes, por trabajar en fábricas, por trabajar en la limpieza, las alergias que le surgen a los nadadores por estar mucho tiempo en piscinas con cloro. Y bueno, pues son algo que no solemos tener en cuenta, pero genera enfermedades. También la alimentación, la tendencia a tomar solamente un tipo de alimentación, y esto genera muchísimos problemas de salud porque existen muchos problemas con la alimentación actualmente en todo el mundo que son muy tristes. Y nos centramos mucho en los problemas de alimentación que generan sobrepeso, como si generasen más enfermedades. Pero los problemas de alimentación por desnutrición
son, a mi parecer, mucho más graves. No son tan visibles. Una persona que deja de comer ciertos alimentos durante años o que deja de comer la cantidad que necesita durante años, aunque luego regule la cantidad necesaria para tener una vida saludable, es probable que no se termine de recomponer bien. Y en el caso de la depresión, la ansiedad, los problemas mentales, está clarísimo la relación con una mala alimentación, o bien por exceso de ciertos alimentos o por defecto. Los medicamentos, las drogas, pues los medicamentos, está demostrado que mínimo 1/4 de la población muere por culpa de la medicación. Seguro que más, ¿no? Si esto es lo que está demostrado, imaginaros lo que es realmente. Y aquí en el grupo pues hay muchas personas que tenéis vuestras pastillitas en casa de, no sé, Nolotil, ibuprofeno, cosas para la tensión, de todo. Pues eso tiene efectos secundarios. De hecho, el libro de los efectos secundarios suele aterrorizar. Y hay muchas personas que tienen efectos secundarios no al momento de tomar la medicación, sino muchos años más tarde. Pues a la hora de hacer un diagnóstico también viene bien ver si la persona se ha medicado, ha dejado la medicación, ha tomado medicaciones que no se llevan bien entre ellas. Si ha tomado droga, alcohol, si fuma, los venenos alimenticios normales a los que estamos acostumbrados, como la sal de mesa, el azúcar refinado, el café torrefacto, todas esas cosas, las basuras que comemos a diario. Las pastillas para la tiroides, sí, todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios y claro, pues tenemos en cuenta, la pastilla la necesitamos a lo mejor, pero lo que genera es bueno saberlo. Y a la hora de ver todos estos elementos externos, lo que le ocurra a la persona que tiene un conflicto, bien sea de sobrepeso o una enfermedad grave o lo que sea en su vida, o un accidente tras otro de coche, a la hora de ver que hay elementos externos que favorecen los problemas que está teniendo, siente una desidentificación con la enfermedad que le ayuda a abrazar su dolor de una manera más amorosa, más sensible, más comprensiva. Cuando vemos en nuestro dolor solamente un trauma, pensamos, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Y no podemos evitarlo, no podemos evitar el trauma porque es algo que ya hemos vivido. Pero cuando vemos en la enfermedad una serie de situaciones materiales, terrenales, pues podemos enfrentarnos de otra manera. Otro de los puntos claves es el entorno familiar. Y esto es clave porque muchas veces nuestra familia no responde bien ante los aspectos que podamos tener o que nos ocurran, o nuestros conflictos. Y esa sensación de seguridad, de apoyo, de tranquilidad, hace que las personas vivan más años y con más salud. Esto, cuanta más familia tiene alguien que se lleve bien, más años vive y con más salud. Pero cuantos más problemas hay en casa, pues es normal que surjan enfermedades y conflictos que no sabemos cómo resolver. Y si ante una enfermedad pues la familia no puede reaccionar o no sabe cómo reaccionar, todo empeora. Y de esto, pues la longevidad está totalmente relacionada con la cantidad de hijos, nietos, vecinos que tengamos y cómo vivamos con ellos. No tanto de lo que nos alimentemos, curiosamente. No importa tanto si una persona se alimenta bien o mal, o si fuma o no fuma, o si bebe o no bebe. Importa mucho más si tiene esa familia que se quieren, se respetan, que comparten juntos. Y esto sí es valioso. Entonces es bueno que nos fijemos en esto, porque hoy en día mucha gente va del trabajo a su casa y no tiene relación ni con hermanos o no tiene hijos, solo vive con la pareja o viven solos, ni siquiera tienen mascota o plantas. Y entonces en esa soledad un pequeño dolor duele más y tarda más en curarse.
y por lo que sea. No importa si es porque el amor nos cura o porque la alegría nos cura o el ruido, pero así ocurre. Entonces tenemos que ver si ese entorno familiar es grato o no, si la persona se siente querida, acompañada, tranquila, si siente confianza de que la van a querer y la van a arropar. Y si no es así, pues que actúe buscando esas relaciones más saludables. Después de mirar estos dos aspectos, ya sí que invitaba a la gente que hacía esta formación, les invitaba a que buscasen un origen emocional. Hasta ese momento no. Una vez que miraban todos los hábitos de vida y qué pasaba en la familia, porque entonces le daban a la persona unas respuestas, unas soluciones claras en las que manejarse. Y entonces mirar ese origen familiar, ese origen emocional. El origen emocional de las enfermedades, pues no es una ciencia exacta. No podemos decir que la persona que tiene problemas de pulmones se ahoga o que la persona que tiene problemas de hígado tiene ira. Eso es algo muy, muy amplio. Hay mucha gente que tiene ira y tiene su hígado intacto. No tiene por qué ser así. Entonces, al buscar ese origen emocional, sí que me he dado cuenta con el tiempo que no es bueno buscarlo a no ser que la persona esté fuerte y con ganas de enfrentarse a él. Porque si no, lo que le estás dando es dos problemas. Uno le está señalando la enfermedad que ya tiene y en el otro le está señalando el conflicto emocional que no puede resolver. Entonces, a veces es muy duro para la persona enfrentarse a esos conflictos. Y esos conflictos, esas emociones, es nuestro microespacio, microcosmos. De alguna manera, lo que uno vive dentro de él no tiene por qué asemejarse a las experiencias externas. Quiero decir que a lo mejor un niño siente abandono solo porque se despistó cuando era niño en la calle, se soltó de sus padres y tardó 1 hora en encontrarles o se perdió camino de clase a casa. Y otro niño puede sentirse abandonado porque realmente los padres fallecieron. Y pueden tener el mismo conflicto emocional, la misma enfermedad de la misma forma, pero las vivencias son totalmente distintas. Cómo nosotros vivimos una experiencia no tiene nada que ver. Hay muchas tablas que relacionan enfermedad con el conflicto. Muchas tablas por internet y libros. Son muy interesantes de leer, pero no son leyes. No son normas fijas. Son ambigüedades. A una misma persona le dices algo y le sienta muy mal y otro día le dices lo mismo y no le sienta mal. A lo mejor algo que habéis vivido en un momento de vuestra vida os ha hecho sentir cosas muy, muy desagradables y han generado ese conflicto emocional. Pero en otro momento no importarían. La persona que lleva ese conflicto emocional hasta la adultez, pues tiene un problema porque un dolor de la infancia sin resolver o sin entender lo ha arrastrado mucho tiempo por no saber enfrentarse a ello, no saber abrazarlo. Entonces, si hemos arrastrado un dolor emocional desde los 5 años hasta los 40 o 50 o 60 años, ¿qué nos va a venir alguien a los 60 años a decir tienes que perdonar lo que te ocurrió a los 5 años? Pues si ya ni lo recuerdas, ya no tienes nada que ver con esa persona. Es algo no imposible, pero sí muy complejo, porque ya te has salido de ese mundo. Y cuando vemos estas tablas, es algo bastante común que te dicen, tienes un problema con tu madre, con tu padre. Y dices, pues a lo mejor si tu madre ni siquiera está viva. ¿Qué problema? Cuando tuviste problemas fue hace mucho tiempo. Y ese origen emocional es difícil llegar a él, muy, muy difícil. Entonces le generas a la persona una dualidad, un problema mucho mayor. Porque si conoce de dónde viene y no puede abrazar ese dolor porque ni se acuerda de él, ¿cómo lo va a sanar? Así le llevamos a cosas cercanas. Y esas cosas cercanas son las creencias erróneas, las creencias que surgen de ese conflicto. Hace unos años en esto dimos 3 charlas que deben de estar entre los podcasts.
Cuando tenemos un conflicto y no conseguimos enfrentarnos a ese conflicto, no conseguimos abrazarlo ni entenderlo, lo cristalizamos, lo endurecemos. Y lo endurecemos y lo vamos a proteger para que nadie toque ese dolor. Tenemos una emoción dolorosa, una emoción a lo mejor de envidia hacia nuestra hermana mayor o de rabia hacia nuestra madre. Tenemos una emoción muy mala y no queremos quitarnos esa emoción, queremos que continúe ahí toda la vida, a ser posible. Entonces, lo que hacemos es cristalizarla y rodearla con creencias, con juicios, creencias erróneas y negativas. A la persona no le puedes decir que perdone lo que hizo su madre que ni recuerda cuando estaba embarazada. ¿Cómo le vas a decir a alguien eso? Es imposible. Va a decir, pues si estaba yo en el vientre, ¿qué voy a perdonar? ¿O cómo me voy a enfrentar a ello? Pero sí puede romper esas creencias que están asegurando que no salga la emoción a relucir. Y esas creencias erróneas, esos juicios, al disolverlos, crearán la transformación que ayude a la sanación. Suelen ser pensamientos que no tienen sentido, que son obcecados de nadie me quiere, nunca han estado conmigo, por más que me esfuerzo no consigo no sé qué, todo el mundo me abandona. Bueno, ya sabemos qué tipo de creencias. Ese tipo de creencias a las que nos acostumbramos y acaban diseñando nuestra mente y vivimos a veces apoyados en ellas y no son más que mentiras. Pues ante esas mentiras sí podemos hacer un trabajo y sí se puede hacer un trabajo bellísimo y según se liberan esas creencias, la persona sí puede abrazar y transformar la emoción o el conflicto emocional al que no puede acceder si no. Lo siguiente que yo le recomendaba a los terapeutas era que buscasen una tendencia heredada. Este año os he chivado un secreto de las neuronas espejo. Es un secreto porque hasta ahora lo llamábamos empatía. Y las personas que tienen empatía pues se sentían muy espirituales y sensibles. Con la empatía sientes al otro. Pero no es empatía, son neuronas espejo. Es una capacidad que tenemos los seres vivos de imitar al otro, imitarlo también emocionalmente. Y imitamos incluso cosas que hay en nuestra familia de gente que ya falleció. Las imitamos en nuestro cuerpo, posturas, trabajos, creencias, emociones y hasta matrimonios, cantidad de hijos, en qué edad se tiene cada hijo. Son líneas que pudiéramos decir que son líneas energéticas, líneas de pensamientos, líneas de manifestación que vamos a imitar porque el pensamiento no funciona igual que la materia. No necesitas tener a alguien pensando algo delante de ti para que tu mente capte ese pensamiento. Necesitas que esa línea de pensamiento esté creada y conectar con ella. Entonces la tendencia heredada se recibe incluso de gente que ya se fue. Y en esa tendencia heredada pues hay una facilidad para repetir las cosas de las personas que se llaman como nosotros, que ocupan el mismo puesto en hermanos que nosotros y somos el cuarto, el quinto, contando los fallecidos o los no nacidos. Que han nacido o fallecido en una fecha cercana a nuestro nacimiento y son personas en las que vamos a como copiar, vamos a imitar esa línea de pensamientos con más facilidad. Pues si hay en una familia 3 Antonios, es fácil que esos 3 Antonios repitan muchos pensamientos y repitan a veces posturas, enfermedades y otro tipo de conflictos. A veces una tendencia heredada va a todas las mujeres o a todos los hombres, no solamente a los que tengan un nombre determinado. Y ahí nos encontraríamos muchos conflictos que hay que aprender a ver para que la persona no llegue a manifestarlos con los años.
Hay que aprender a prever. Si la familia tiene tendencia a tener problemas de corazón, pues hay que ayudar a la persona a que evite esos problemas de corazón. ¿Cómo? Pues que aprenda a amar, que aprenda a expresar sus sentimientos, que observe qué actitudes o qué formas de vida han generado eso, no como una enfermedad hereditaria, sino como una serie de hábitos, de creencias o de maneras de tratar un conflicto que le llevan a sentir aflicción en el corazón. Porque el conflicto puede ser muy diferente. A lo mejor al antepasado le despidieron y por eso le dio problemas de corazón, y a lo mejor al bisnieto le dan problemas de corazón no porque le despidan, sino porque tiene demasiado trabajo. Pero la tendencia es que ese conflicto le afecte en el mismo lugar que le afectó a su antepasado, que se lo tome a pecho. Y ahí, en esa forma de lidiar con los conflictos o de lidiar con las experiencias de vida y cómo les afectan físicamente, pues se podrán prever algunas cosas que pueden ayudarnos mucho a manejar los problemas de salud. La respiración del nacimiento, esto era un trabajo que hacíamos muy bonito, creo que hicimos un podcast de esto, en el que estudiábamos cómo es la respiración de cada persona, dónde tiene cortes, dónde se paraliza, dónde hay un altibajo. Y meditábamos y sentíamos cómo es la inhalación y cómo es la exhalación. Y tiene un ritmo. La inhalación y la exhalación es como una onda, tiene un ritmo determinado. Y ese ritmo es más o menos igual que el ritmo que tuvimos nada más nacer. A lo largo de la vida inhalamos y exhalamos más o menos de la misma forma. Hacemos, depende de la persona, a lo mejor, y luego lo exhala todo de golpe. O inhala en 3, 4 veces y luego exhala en 8. Golpecitos. O inhala rápido y exhala muy lento, o al revés. Tenemos una forma de inhalar y de exhalar que tiene mucho que ver con esa primera experiencia nosotros con el aire. Repetimos ese momento y ahí en esa inhalación y en esa exhalación podemos sentir si esa persona tenía miedo, se quedó atrapada en el vientre, le faltaban fuerzas. Cuando lo hemos hecho en formaciones es muy bonito este ejercicio. Online va a ser difícil hacerlo. Después está el diagnóstico por empatía. Y aquí ya sí, esto que he dicho de la empatía. ¿Cómo se hace? Hacemos la meditación del espacio interior, que está puesta en las diferentes grabaciones. Y vas a tu espacio interior y vas dentro de ti. Una vez que vas dentro de ti, acoges el dolor o el cuerpo de dolor en ese espacio. Y acoges ese dolor y empiezas a sentir conciencia y amor hacia ese cuerpo de dolor. Permitimos que ese cuerpo de dolor se exprese, sosteniéndolo, y una vez que se exprese, lo disolvemos en ese espacio. ¿Qué va a ocurrir mientras lo hacemos? Pues mientras lo hacemos vamos a sentir en el mismo lugar que la otra persona donde le duele. Para hacer esto lo podemos hacer con el pulso chino. Hacemos unas respiraciones, vamos a nuestro espacio y colocamos los dedos justo en los 3 puntos claves del pulso. Y entonces sentimos, y al sentir y acoger desde el espacio interior ese dolor, sentiremos nuestro cuerpo como si fuese el suyo. Por ejemplo, yo al hacerlo, pues me siento genial, fuerte, grande. Y voy a sentir que está más activada en mí la zona que él tenga más actividad, que no es la cabeza. Y voy a sentir dolor o molestia donde a él le duela. Cuando acabemos de hacer el diagnóstico, cuando ya sintamos en nuestro cuerpo lo que la otra persona siente, entonces disolvemos eso en ese espacio vacío, en ese espacio de silencio, en ese espacio interior, y salimos de ese diagnóstico por empatía. El diagnóstico por empatía es clave para los terapeutas sensitivos. Lo puedes hacer en la camilla, tocándole las manos, la cabeza. Pues he puesto las manos en la cabeza y he hecho las manos. Lo puedes hacer con una distancia, pero desde tu espacio interior.
y vas a sentir en ti lo que el otro siente. Vas a sentir un reflejo de lo que el otro siente, de una manera con una vibración más pesada y más densa, porque vas a poder localizar con detalle el dolor que él no sabe nombrarte que tiene. ¿Y qué es lo que me duele? No te duele nada. Estoy fantásticamente bien. ¿Quieres que te duela algo? Si quieres te doy un pinchetazo y luego hago el diagnóstico a ver si funciona. Eso es trampa. Si a la persona le duelen muchas partes del cuerpo, o sea, si tú la sientes y notas todo el cuerpo con dolor, suele ser que la persona está metida dentro como de una falla o la energía no está colocada en general. Pero por lo general vas a notar en la zona, órganos o la zona del cuerpo que tiene más problemas. El siguiente diagnóstico, que es muy interesante, es por observación. Solamente mirando a la persona, sus ojos, si tiene más saliva, la piel cómo está, vas a notar muchas más cosas de las que piensas. Y esa observación es clave. Y el último es por imposición de manos, que no lo vamos a hacer, pero si queréis un día podemos dedicar solo el día a eso. Necesitaría una camilla. Y vas poniendo las manos y vas notando en los diferentes cuerpos sutiles dónde se queda atrapada la energía. Si no hay nada de energía y hay frío, si hay mucha energía. Hay órganos que enferman porque tienen mucha energía y hay otros que enferman porque tienen fugas. Y al poner las manos vas sintiendo cada zona. Ahí su emoción o dolor no entra en tu cuerpo, no entra en tu energía o en tu campo. Tú sientes el suyo, como si sintieras tu pelo, tu cara o algo que tocas. Una vez que se hace el diagnóstico, ya sí, se hace la sanación y comienza el trabajo de sanación. Quería hablaros de esta parte del diagnóstico porque a muchos os llegan cosas que no sabéis qué cosas son. Puede ser de su entorno, puede ser del trabajo, puede ser de su cuerpo, pero algo, os llega algo. Entonces una persona es muy compleja, tiene muchas cosas en su entorno y ahora mismo estoy con Adri al lado. Entonces no vais a poder saber exactamente si lo que veis es mío o es de él. Estamos cerquita, muy cerquita. Y esto es importante porque si te llega algo y no puedes definir exactamente qué es, a lo mejor lo que te está llegando no es de esa persona, sino que es de un antepasado suyo o de alguien que esté trabajando con esa persona. Si yo en el día de hoy he hecho sanación o he tratado a 4 o 5 personas, el que me mire tal vez me vea a mí como puede ver a esas 4 o 5 personas. No lo vas a ver. Y esto es muy bueno saberlo porque cuando puedes ordenar un diagnóstico de una manera clara, puedes definir exactamente dónde está el dolor. Es muy difícil en niños, muy difícil, porque hasta que no llegan a la adolescencia no tienes claro si el dolor que tienen o la enfermedad que tienen es de ellos o es familiar. Y no tienes claro si las visiones que tienes de esa persona o las sensaciones que tienes son solo de ese niño o es de su entorno. Son reflejos del entorno. Pero en adultos es muy fácil. Tienes que delimitar exactamente. Si no puedes delimitar esa visión, apártala. Si no puedes concretar por qué te ha llegado ni para qué sirve, apártala. ¿Por qué? Pues de lo que estamos hablando es sanación y la sanación representa que hay algo que está mal. Entonces, ¿tú cómo sabes que la otra persona tiene algo mal? ¿Tú cómo sabes que a lo mejor es tu ego o tu deseo de que la otra persona tenga algo mal para poderla ayudar o curar? ¿Cómo sabes realmente que la otra persona tiene algo mal? Es importante tener esto en cuenta. Tal vez lo que creemos que está mal en la otra persona no está mal en ella, sino en nosotros. Y decirle, te veo esto, es mucho decir. Te siento este problema o esta enfermedad, es mucho decir. Entonces, a la hora de aislar los conflictos, los problemas, a la hora de sacar a la persona de ahí, de limitar con más detalle, esto que haces, ¿a dónde te conduce? Esta creencia, ¿qué tipos de problemas genera? Esta experiencia de vida, ¿en qué se puede transformar? No estás diciendo, esta experiencia de vida te genera este dolor,
sino este tipo de experiencia de vida puede generar estos conflictos y puede generar estos dolores. Y dice, oh, yo tengo ese dolor, qué casualidad. Pero no señalas y delimitas porque entonces lo estás creando, porque la mente es muy poderosa, mucho. Y a la hora de hacer un diagnóstico, pensar de lo que está hablando es un reflejo de lo que hizo alguien que a lo mejor ya falleció y no lo conocimos. A lo mejor lo que manifiesta nuestro cuerpo es una vivencia que ocurrió antes de que naciésemos. Son cosas muy delicadas que están más en la mente y en las emociones y en las sensaciones que en la materia. Así que vamos a tener mucho cuidado con lo que decimos y verbalizamos, con lo que materializamos. Mucho cuidado con lo que materializamos para que no se le manifieste a la persona en su vida, para no generar dos problemas donde solo hay uno. Y para poder abarcar solo lo que la otra persona está con ganas de resolver o de sanar. Hoy en día casi todo el mundo cree que tiene algo mal. Y no paran de hacer sanaciones y de hacer revisiones. Hay personas que tienen terapeuta para toda la vida. Y no tiene por qué ser así. No tenemos todo tan mal. Y si tenemos todo tan mal, es que el mundo es así. Habrá que aceptarlo. No podremos hacer nada. Si ya llevas 1 año, 2 años con un terapeuta y no para de sacarte problemas y problemas y problemas, ya llega un momento en que dices, a ver, no puede ser. Entonces hay un momento en el que esa sanación, ese tratamiento, ese diagnóstico no se hace para sanar algo, sino para elevar o ayudar a crecer algo que queremos que crezca o que mejore. No solo para que algo vaya mejor, es como hacer un entrenamiento. No entrenas solamente para perder peso, ni entrenas solamente para pasártelo bien. Hay un punto en el que entrenas para fortalecer la espalda, fortalecer la musculatura y ya vas por áreas y dices, bueno, pues hoy voy a trabajar más las piernas, hoy voy a trabajar los brazos. Y no significa que estén mal los brazos, significa que los quieres desarrollar. Pues lo mismo el terapeuta, hay un punto, o en la terapia o la sanación hay un punto donde ya estás bien, y estás bien. Entonces lo haces para mejorar en cosas que estás bien. Y si no tienes esto en cuenta y sigues viendo problemas donde no los hay, pues entonces hay que romper con eso y empezar a darte cuenta y mirarte y decir, yo estoy de maravilla todos los días de tu vida, para que te veas genial, porque si no, menudo problemón. Bueno, hasta aquí lo que quería deciros del diagnóstico. Otro día entraré dentro de la sanación consciente de otro concepto o de otro trabajo, pues en qué divisiones tenía esta formación que algunos la hicisteis. La visión interior, la meditación, hablábamos de la muerte, la percepción sutil, ahí entrábamos mucho, los seres, energías y campos sutiles. Y ya luego entrábamos en lo que estamos trabajando ahora, el diagnóstico, los diferentes tipos de sanación que hay, que es consciente, tántrica, yógica, la sanación energética por implantación, por imposición de manos, los tipos de energías, el equilibrio, también la sanación desde el chamanismo, con aliados de poder, por rescate de almas, los elementos, el control mental. Tratábamos un día entero el geobiomagnetismo y veíamos la diferencia entre las fallas, las líneas Hartmann, las telúricas y las limpiezas de casas, pero viendo todas estas líneas. Hablábamos de la medicina tradicional china, la ayurveda, la metafísica, la terapia y caminos espirituales y el tipo de meditación para sanadores. Era muy completo. Esta formación era muy completa y bueno, pues dio sus resultados. Y las últimas 2 personas que la trabajaron estaban en Pamplona. La hice entre Carranza y Pamplona. Y estuvo muy divertido. La última vez, este curso, siempre que lo he hecho, han venido más chicos que chicas. Y ha estado curioso. Esto me ha parecido muy gracioso. De hecho, la última, los navarros solo eran chicos. No había mujeres en ese grupo. Y estuvimos 1 año trabajándolo. El título, junto con el título, les regalaba unas plumas
estaba muy bien, era con una pincita, un grupo de plumas para colgar del pelo. Pues espero que os haya ayudado esto de los diagnósticos y que os haya servido para vuestra vida y para entenderos a vosotros. Espero que sí, ojalá.